Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de la latitud de la que nos estén escuchando. En esta ocasión tengo a bien de tener conmigo a José Luis Pandolfo, que es un director técnico profesional de Sudamérica, de equipos elite, de primera división, segunda división. No, ya nos platicará él cómo es que ha tenido la experiencia de estar en el mundo del fútbol profesional, que no es sencillo, no es fácil. Y para contestar una pregunta que nos hemos hecho de cómo preparar a un jugador para primera división. ¿Qué requiere, qué se necesita para que un jugador pueda llegar al fútbol de más alta categoría, dependiendo del país, porque cada país se maneja de manera diferente? Y pues para eso tengo al director técnico José Luis Pandolfo, que nos va a compartir sus experiencias. Y yo lo puedo presentar, pero me gustaría que él se presentara a sí mismo, porque pues, quien mejor se conoce a sí mismo, pues es uno mismo, ¿no? Entonces, mi estimado José Luis Pandolfo, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Bueno, saludo para todos los que están participando de esta reunión, grupo. Ante todo te agradezco. Es un honor para mí charlar con Agustín Hernández Parrilla, un técnico con un futuro impresionante y no dudo Gracias. que ya pronto se va a escuchar tu apellido por todo México. Bueno, vamos directamente al grano. Me presento mínimamente para aprovechar el tiempo para el tema de nuestra charla. Bueno, tengo más de 23 años de experiencia en el fútbol, tengo 20 años dirigiendo equipos de ascenso en Uruguay y un par de años que estoy trabajando acá en Argentina con la captación de jugadores para un club importante de Sudamérica. Este, y bueno, yo prefiero hablar de los temas antes de hablar de mí, pero me baso en los títulos que he tenido en la parte curricular y me baso también en mi carrera deportiva. Los 20 años trabajando en Uruguay han sido ininterrumpidos, en varios clubes de ascenso, en selecciones regionales del país, en la preparación con la selección de Francia, y bueno, y otras cositas que me han hecho vivir esta experiencia en el fútbol. ¿Cómo forma un jugador de fútbol? Vamos al tema importante y al tema que no está. Eh, ¿Qué hago? Salgo a buscar jugadores de 18 años porque están por empezar la edad, ¿no? Cuando prendemos la tele, el jugador tiene 17, 18 años y puede ser que aparezca. ¿Y qué hacen muchos clubes? Bueno, busco algunos jugadores de 18 años que que resalten en la región, que resalten en otros lugares y trato de traerlos. Esa es la equivocación más grande. Si yo quiero formar un jugador de fútbol, tengo que mirar, tengo que decirle al señor dirigente que me propone que le forme un jugador de fútbol de primera división, le voy a decir, dentro de 13 años lo tenés hecho. No, lo primero que me dice es, bueno, andate porque yo voy a ser presidente 5 años, ¿no? Y entonces ahí están las fallas primordiales que tiene el fútbol. Yo quiero ser un jugador de primera división a un club profesional, tengo que empezar a los 5 o 6 años a formar ese jugador profesional. Si a mí me llaman, no quiere decir todo, que siempre tengamos que formar esto para mis colegas, siempre tengamos que trabajar nada más que con el cuadradito en formar un jugador profesional. Es según quién te contrata. Si a mí me viene y me contrata el cura del pueblo para decirme, por favor, tratame, quiero unir a los chicos para que jueguen al fútbol y después vayan a misa, es obvio que yo no voy a hacer lo mismo que si me contrata un equipo profesional para que le saque la futura estrella que va a jugar en la selección nacional. Entonces, ¿cómo hago? ¿Cómo trabajo? Entonces, ahí sí tengo que decir, cuando uno dice, no, a los niños hacerlo divertir nada más, no. Si yo trabajo en un equipo que me pide que forme jugadores de fútbol o en equipos profesionales en las inferiores, tengo que trabajar para formar un jugador de fútbol. Eso de que el niño deja que se divierta, y eso no va, a mi entender, siempre hay una manera de formarlo, por supuesto,
de acuerdo a su edad y a su físico, ¿no? Sí, se lo interrumpo un momento. Sí. Lo que entiendo en ese sentido es que, de acuerdo a su expertise, la manera más adecuada de poder generar un futbolista que realmente sea profesional, es decir, que sea puntual, que le pegue bien al balón, que obedezca las instrucciones del director técnico, es formándolo desde edades tempranas, desde el fútbol base o fuerzas básicas que le decimos acá en México, porque si lo agarramos en una visoría de un equipo llanero, sin ser peyorativo, o sea, digamos que vamos a un campo, vemos un futbolista que destaca, porque siempre hay uno que destaca en todos lados, pero ya no destaca cuando se le pone en las mismas condiciones con otros 11, 20, 30 elementos que tienen características similares. Entonces, lo que he de Ahí está. entender respecto a lo que nos está comentando es la manera más adecuada de tener un futbolista elite que sea profesional es llevándolo desde edades tempranas y no nada más en lo lúdico, sino explicándole lo que tiene que hacer como futbolista. Ahí está. Si yo lo divido en etapas, un ejemplo, hay una etapa base, una etapa que es de los 5 a los 12 años, donde uno tiene que lo principal, la técnica del fútbol. Uno no puede aprender que me ha tocado, yo he dirigido jugadores profesionales, que le tengo que decir, pegale así al balón porque se está equivocando o en el pie de apoyo o se está equivocando en la táctica mínima, en la táctica básica, ¿está? Y me lo he encontrado, ¿está? Entonces, hay que trabajar en la táctica, hay que trabajar mucho en la coordinación física y muscular del jugador, ¿está? En esas edades tempranas la coordinación se aprende rápidamente, hay que trabajar en espacios reducidos, pero en el niño en espacios reducidos. Después más adelante voy a tomar mi concepto sobre espacios reducidos. Eh, Trabajar en el espacio reducido para que él vaya aplicando esa técnica, esa coordinación de movimiento al deporte. Y siempre con la pelotita, porque es un deporte, es el deporte que se juega con una pelota. Entonces, muchas veces se trabaja mucho sin pelota y yo creo que desde la formación del jugador hasta primera división, siempre hay que trabajar con pelota. La máximo posible, trabajar con pelota. O hacer la transición del trabajo que hacen en lo físico o el trabajo que hacen de musculación, enseguida la transición al deporte en sí, que es con la pelota, porque es con lo que se juega. Y empezar en esta etapa de base a transmitir los valores del fútbol. ¿Está? Que los valores del fútbol no es lo mismo que un tenista, porque un tenista tiene que pensar en él, mejorar él, ser él y nada más que él, porque es él el que va a salir a triunfar, es él el que va a salir a pelear su partido. Y acá salís no solo con 10 más, con 10 compañeros más, salís con los que están afuera, salís con la gente que te está apoyando, salís con el cuerpo técnico. Entonces, el yo tiene que transformarse en nosotros. Y la única forma es que se vayan haciendo. Y por supuesto, los mínimos valores de compañerismo, los mínimos valores de respeto, los mínimos valores de saber esperar el momento, ¿tá? No entregarse. Muchos jugadores han sido suplentes, todas las inferiores, todo en la parte de juveniles y terminan siendo titulares cuando se transforman en profesionales, porque nunca se han entregado. Y el fútbol es esto, ¿está? Entonces, vos transmitís esos valores. Después se van puliendo en la segunda etapa, que yo llamo el fútbol juvenil, de 13 a 16, 17 años, donde ahí sí empiezan a aparecer cosas que a veces queremos meterlas cuando en la etapa primaria, como ser la táctica individual, la táctica ya por puesto, ¿no? Introducir la estrategia, los movimientos y espacios siempre en cancha real, porque, y acá sí voy a explicar un poquito mi concepto sobre espacios reducidos. Vamos a terminar de los conceptos, los sistemas tácticos
la transición no solamente de ataque-defensa, defensa-ataque, sino trabajar la transición de diferentes, que esto lo trabajan poco técnico y lo realizan en cancha poco técnico. Yo puedo defender con un sistema y atacar con otro sistema. Si no existe una transición trabajada de un sistema al otro, esto no resulta. Y yo no puedo enseñar cuando agarro un equipo profesional a decirle, tenés que trabajar, defendemos con un 4-4-2 y atacamos con 3-5-2, ¿está? Entonces, cuando yo le hablo así, si alguien no tiene una base o algo así, me va a decir, yo en matemática era malo, ¿está? Porque no tienen, si no tenemos la base, y esa base hay que hacérsela, esa base de espacio, cómo trabajo mi espacio por puesto, cómo hago los relevos, cómo hago las transiciones, cómo hago las coberturas, pero tiene que estar automatizado, no pueden, a un jugador profesional, eso es solamente el técnico le tiene que hablar y lo tiene que entender. No se lo puede enseñar a un jugador profesional cosas que tiene que aprenderlo a los 15, 16 años. ¿Está? Y fíjese, ahí pensando en lo que está diciendo y compartiendo esa parte de los valores que comenta, ¿qué tan importante sería? Porque me ha tocado acá en México, hay 4 divisiones, tal vez muchos no lo sepan, pero está primera, segunda, tercera y cuarta división, ¿no? Que tienen nombres que no tienen nada que ver porque, solo para poner el contexto, primera división, Liga MX, segunda división, Expansión, tercera división se llama Premier y cuarta división se llama Tercera División, TDP, o sea, no tiene nada que ver, pero así está dividido el fútbol en México. Y hablando de lo que usted comenta, sí es muy complicado cuando llegan jugadores en las divisiones en las que yo he estado, que es en Liga Premier y en TDP, donde no entienden conceptos. O sea, llegan futbolistas de 15, 16 hasta los 20 años y es muy complicado llevarlos a un ejercicio porque uno les dice, tienes que hacer la reconversión o tienes que hacer lo que sea y no lo entienden porque nunca han tenido esa formación, porque fueron a prueba, porque siempre han estado en el llanero, no tienen ninguna formación desde el fútbol base y entonces hay que explicarle todo, desde un inicio y entonces uno tiene problemas porque, los que ya son más profesionales o los que están mayormente formados se desesperan y entonces como uno tiene esa sensibilidad de explicarle al futbolista nuevo, entonces piensan que uno está perdiendo el tiempo por ponerle atención a ese futbolista, pero pues es lo que te entrega, el equipo profesional al que llegaste. Entonces, ¿qué tan, qué, usted cómo dividiría el trabajo o cómo haría para que eso, no pase? Porque los directivos llegan, es otro ejemplo, que pasa mucho aquí en México, no sé, en Sudamérica, ahorita nos explicará su experiencia, pero acá en México pasa muchísimo que el equipo de Liga Premier o el equipo de TDP, que dicho sea de paso, acá en México son 52 equipos en Liga Premier y son más de 200 equipos en TDP. Usualmente están hechos para, el hijo del dueño, el hijo de un socio, porque les entró la curiosidad de tener un equipo profesional y le invierten, pero no saben nada de fútbol. Así se constituyen los equipos acá. Entonces, ¿usted cómo haría para que ese proceso no se entorpeciera tanto? Bueno, sería el tema de que cuando agarrar una primera división, decirle, bueno, dame no solo la primera división, sino la formación de los prejuveniles, por lo menos, para empezar, para que el resultado se vea a corto plazo. Entonces, ahí sí trabajar y trabajar siempre digo, con planteles grandes, para poder, es decir, en los planteles, ya en el plantel de primera, traer 5 o 6 juveniles para que vayan aprendiendo conceptos, para que vayan aprendiendo lo básico del fútbol. Mientras yo formo ese grupo de los 15 a los 17 años, un grupo
como hablé de 30, 40 jugadores, ¿qué hago con los jugadores de primera división? Y lamentablemente voy a tener que usar una parte para hacer el trabajo que estoy haciendo con esos de 15 años, simplemente llevándolo, es decir, mi parte de entrenamiento lo voy a perder en el sentido de que no lo tendría que usar en eso, sino en el mejorar otras cosas, voy a tener que usar una parte del entrenamiento a la base que no tuvo ese jugador en su momento, para trabajar la base, donde se va a corregir muchas cosas, para que después, por lo menos, esperar a que pase el proceso para que ese grupo de 40 juveniles lleguen a primera división. No hay nada que pueda poner el tiempo es sagrado. El tiempo es sagrado. Un jugador para llegar a primera división precisa 500 partidos. Yo lo tengo clarito, 500 partidos formales. ¿Qué son 500 partidos formales? Jugador con un equipo contra otro equipo, con árbitros, con indumentaria, con reglas deportivas igual que un partido oficial. Entonces, entre los partidos amistosos formales y los partidos oficiales, un jugador para llegar a primera división debe tener 500 partidos. Entonces, un ejemplo, acá en Sudamérica empezamos en la novena división, novena, octava, séptima, sexta, quinta, cuarta, tercera y recién a primera. Entonces ahí llega un poquito más formado. Pero si uno no hace esa, o si no el club lo prepara para hacer 500 partidos en el transcurso de 10 años para que ese jugador llegue formado. ¿Qué pasa cuando uno lleva esto a un dirigente? Dice, bueno, pero vos me vas a ocasionar un montón de gastos, me vas a ocasionar un montón de horas de trabajo tuyo y de otros profesionales. Pero ¿qué pasa? Cuando venda un jugador a 5 o 6 millones de dólares, va a empezar a juntar bronce para hacerme el monumento. ¿Está? Pero hasta ese momento voy a ser alguien que le va a hacer gastar mucho dinero. Pero es la única forma, no por el dinero, porque lo que uno consigue con el dinero son horas de trabajo, las horas de trabajo de buenos profesionales, porque otra cosa, yo tengo mi primo que le encanta el fútbol, pero ¿qué título tiene? ¿Qué estudió? ¿Qué hace? Entonces, las cosas las tienen que hacer los profesionales, desde los 5 años hasta la primera división. No podemos poner al que le gusta el fútbol y tiene ganas, al papá de uno de los chicos, al primo del presidente que le encanta el fútbol, pero nunca hizo ningún curso. La gente que tiene que estar al frente tiene que estar formada, igual que los profesionales, tanto en preparación física, los médicos, en los preparadores de arqueros tienen que haber sido arquero y saber trabajar un arquero. El arquero es otro deporte, es otra cosa que no se entiende. Uno tiene que tener un preparador arquero, porque el arquero hace otro deporte, por algo se viste diferente, se tiene que utilizar otras cosas que el deporte, que el jugador de fútbol en general no lo usa, entonces hay que prepararlo diferente. No, eso de poner al arquero a trabajar con el grupo principal, cuando se trabaja en lo físico, no, mejor que tenga su preparación física específica en su puesto. Que después, cuando llegamos a primera división, antes de pasar, justamente, no quiero saltar las etapas, y después cuando se llega a primera división, pero esto en el fútbol juvenil también se tiene que hacer, trabajar por puesto, ¿no? Trabajar por puesto, porque hay jugadores que hay puestos que se salta más, se salta menos, se pica más en corto, se arranca de 0 a 100. En otros puestos lo que más importa son la resistencia, en otros puestos lo que más importa es la cobertura mental. Y acá vamos a otra cosa que hay que trabajar, la visión panorámica, porque uno tiene que levantar la cabeza y tiene milésima de segundo para decidir. Si yo no tengo trabajada la visión panorámica, lo único que voy a ver son dos colores, capaz que del mismo color, si es mi compañero, o un color y otro color si veo un adversario. No voy a tener la visión de la cancha. Y entre que yo levanto la cabeza, miro, me apronto todo, ya esa jugada perdió
perdió valor y lo que yo realice no va a tener sentido porque va a estar ya advertido, ya va a estar, es algo que va a estar totalmente visto por todo el mundo. Entonces, una, visión panorámica. Dos, yo tengo que resolver rápido situaciones, ¿no? No, Entonces, la resolución de problemas, la resolución, qué es lo que tengo que hacer con la pelota, tiene que ser en milésima de segundo. Si yo no lo tengo entrenado, nunca lo voy a lograr. Si yo no lo tengo y tengo que estar entrenado, velocidad mental, velocidad física, técnicamente, tácticamente, saber cómo está parado mi equipo, ¿tá? Saber qué es lo que estoy buscando, ¿tá? Entonces, son un montón de cosas que la toma de decisiones de milésimas de segundo se tienen que hacer, es lo mismo que un boxeador, ¿no? Si nos ponemos a boxear, y yo empiezo a decir, si me tira con esta, yo me tengo que cubrir y a empezar a repasar cómo es el boxeo. No, yo instintivamente tengo que reaccionar para que no me pegue. El fútbol es así, tengo sí, que reaccionar rápido, claro. explosivo. El fútbol es explosivo, es rápido, y más ahora. Entonces, hay que trabajar mucho. Otra de las cosas es la nutrición deportiva, para terminar en la etapa juvenil y empezar en la etapa de primera y que nos des el tiempo de esta charla. La nutrición deportiva tiene que empezar, si es posible, en el fútbol de base, pero tampoco quiero hacer algo como, bueno, es decir, tú estás haciendo estrellas, pero por lo menos en el fútbol juvenil que aprendan qué comen, qué no comen, No, eh, qué es lo que tengo qué alimentación tengo que tener, y después el entrenamiento invisible. No alcanza con estar 2 horas en el club, salir a tomar cerveza, de noche acostarme tarde, capaz que no saliendo, pero jugando a la Play, como hacen todos los chicos ahora. Si me acuesto a las 4 de la mañana, si juego a la Play a las 4 de la mañana y me levanto a las 7 para ir a entrenar, yo no estoy bien. Que hay el desayuno, antes de entrenar hay que desayunar. ¿Qué desayuno? ¿Qué tomo? Cuando termino un partido, ¿qué le tenemos que dar a los jugadores? ¿Alguien le da lo que le tiene que dar? ¿Alguien le da los carbohidratos que tiene que tomar un jugador cuando está en el entretiempo? ¿Qué le doy? Ah, no, que tome agua. Toman 2 litros de agua si les das agua. Toman 2 litros de agua y se van con un peso, vuelven a la cancha. No, ¿qué le tenemos que dar? La famosa Gatorade o lo que sea, ¿tá? Y eso lo tiene que aportar el club, ¿tá? Tomar a temperatura. Yo como tomo, como juego en invierno, ¿no? Juego en invierno, ¿qué en el entretiempo? ¿Qué le doy? ¿Qué hago? Y por lo menos otro juego de camiseta, otro juego de camiseta para que no salga transpirado el segundo tiempo, ¿tá? Al clima adverso. Eh, Como una banana, por supuesto, una banana en el entretiempo para el tema del potasio, que es la fruta que rápido nos lleva al... Entonces, hay montones de cosas que vos decís, pero es impresionante las cosas que hay que hacer, hay que hacerlas todas. Otra de las cosas que quiero dejar esto clarito y esto para todo Sudamérica, porque salvo, bueno, sacando Estados Unidos, todo, es decir, Sudamérica, Latinoamérica, quise decir, y bueno, no está Latinoamérica en Estados Unidos, pero en mi cabeza pasó toda América. Esto es para toda América menos Estados Unidos. Eh, Cuando los europeos vinieron acá, ¿de dónde salió el espacio reducido? Esto voy a tener montones de enemigos, ¿no? Pero el espacio reducido, el espacio reducido fueron los holandeses. Cuando vieron que lo superaban los sudamericanos, ¿no? En ujú, Holanda, lo que le falló a Holanda fue una pelota en el palo en el 78, pues si hubieran salido campeones del mundo, era el fútbol revolucionario. Ya en el 74 era la naranja mecánica, ¿tá? En el 78 ya estaba para campeón del mundo contra Argentina en la final, pegó una pelota en el palo y no fue campeón del mundo, ¿tá? Si hubieran, esa pelota faltaban 2 minutos para que termine el primer tiempo, no, para que termine el partido, después fue un alargue, ¿tá? Este, Holanda era lo máximo en Europa.
Y entonces, ¿qué fueron? Que vamos a ver, mandaron visores a Sudamérica, vamos a ver por qué a los tres países más, ¿no? Eran Uruguay, Brasil y Argentina. Argentina. Sí, ¿y qué es lo que hacen? Y yo estoy seguro que en México también existe esto. En Argentina, ¿qué hacen? Y tienen potreros, tienen canchitas chicas, potreros en los barrios, en el barrio que siempre, o se jugaba en la calle, en la vereda, Ya, pero ya no, eso no no, existe acá, pero sí, acá no, acá tampoco, ya no existe, te llevan, te roban el nene acá si te pones a jugar en la vereda, sí, sí. este, o en la calle, pero ¿qué eran? Espacios, no eran las canchitas, no eran de 60% 20, ¿tá? Las canchitas eran chiquititas Sí, y te sí. había que meter todos los chicos que iban y al gordito que llevaba la pelota. ¿Tá? Entonces, a los 5 años empezaban a jugar que arriba de las piedras, o no eran césped como ahora, como es híbrido, no era todo, no era irregular el terreno, o jugabas en espacios chicos. Los brasileños que hacían, juegan en las canchitas de arena, antes de la playa, cerquita de la playa, siempre canchitas chicas. ¿Tá? Los brasileños con la arena, que si jugás con un brasilero un partido de fútbol, tenés que jugar en la arena mojada, porque si te lleva a la arena seca te mata, te hace 100 goles. Es decir, eso le daba habilidad al Brasil, famosa habilidad del brasilero. Van al uruguayo, el baby fútbol. El baby fútbol, no hay niño de 5 años que no tenga un equipo, que no juegue en un equipo de baby fútbol, ¿no? Es abismal. Entonces, Fíjese, preguntándole, entonces, entonces ¿qué llevaron los visores a Holanda? ¿Sabés cuál es el secreto? Juegan en espacios chiquitos. Entonces, inventaron los espacios reducidos. Y nosotros vamos acá, agarramos y llenamos la cancha de línea, de coso, de cono, y viene el dirigente y dice, qué buen técnico este, mirá cuántos colores puso, cuánta cinta puso, y estamos haciendo lo que el chico ya lo tiene, porque ya lo tiene inculcado. Por más que el chico de hoy eh, no tenga, ya no existe eso, ya no existe, pero están los genes, quedó en los genes. Entonces, no trabajé, que el espacio reducido lo trabaje el preparador físico. Nosotros los técnicos tenemos que trabajar en espacios reales, cancha, fútbol, 100 por 50, 90 por 40, el arco donde está allá, porque trabajo en espacio reducido y se la paso al compañero sin, listo, bárbaro, está entrenado. ¿Y para qué lado agarro? Si no sé ni, no trabajo ni con un arco. Yo tengo que trabajar espacio reducido y terminar en un gol. mm, ¿Tá? Tengo que atacar y defender en espacio reducido. Juguemos el medio tiempo, juguemos media cancha con un equipo y el otro, un equipo atacando y otro equipo defendiendo, pero los 22 en media cancha, con el arco y con la regla de juego. Eso es un espacio, eso sí sirve para que el equipo camine. Pero ahora hacer espacio reducido con cuerditas, con cositas que cada uno para mí no sirve, por mucho que los dirigentes queden chocho, porque mirá cómo trabaja este técnico, vino 1 hora antes a poner conitos y a poner cintas en la cancha, queda divino porque queda lindísimo, pero no, eso lo tiene que hacer el preparador físico. El preparador físico sí tiene que trabajar en un espacio reducido, pero que a mí el jugador me lo tiene que dar despierto, me lo tiene que dar con una dinámica de fútbol moderno, entonces sí tiene que trabajar, pero nosotros los técnicos, nosotros que tenemos que hacer la estrategia y tenemos que hacer los sistemas de juego, tenemos que trabajar en espacios reales. pues, la verdad es que esta charla ha sido bastante nutritiva y antes de terminarla, agradecerle de antemano la atención y la disposición de haber estado conmigo para compartirnos un poco de su experiencia y contestando la pregunta de cómo llevar al futbolista a primera división. En resumen, entendería, digo, los clubes profesionales, los que están en primera división, tendrían que reforzar y ponerle atención a sus fuerzas básicas, al fútbol base, que acá en México por lo menos no se hace. Está completamente desvinculado la parte formativa del fútbol base al de primera división. No existe un nexo donde se acompañe al chico y lo tenemos bien visto en nuestras selecciones nacionales de la sub-17, la sub-20, donde hemos salido campeones del mundo y esos chicos nunca llegan a primera división
ni siquiera, perdón, bueno, también no llegan ni a primera división y no llegan a la selección mayor. Entonces, es ridículo. Entonces, todo lo que nos comparte, la verdad, de manera personal, me deja bastantes preguntas y me nutre para también tener otro tipo de postura respecto, por ejemplo, a los espacios reducidos que menciona. Le quisiera compartir una frase que, que acá utilizo mucho y que le comparto a los jugadores. Y ahorita le hago una pregunta ya para terminar esta charla porque se nos va a cerrar el tiempo. Pero yo siempre les digo que sin coordinación, porque trabajo mucho la parte coordinativa, sin coordinación no hay técnica individual, no existe. No puedes ser No sé. técnico si no tienes coordinación, pero si no haces o entrenas la parte de la técnica individual, tampoco puedes desarrollar táctica. ¿Cómo le vas a mandar un centro con el pie a cierta zona a un jugador para que haga la recepción si no tiene técnica individual? Entonces, sin coordinación no hay técnica individual y sin técnica individual no hay táctica y sin táctica no hay fútbol profesional. Entonces, Bueno, sí, decime. sí, la pregunta que le quisiera hacer así también porque me suena mucho, acá eh, siempre he pensado que el fútbol es el único deporte que se puede jugar sin conocer el reglamento. ¿Qué opina de que al futbolista se lo enseñen? ¿O sería perder el tiempo? ¿O sería abonar en algún sentido el que conozcan el reglamento? Yo cuando dirijo, por lo menos, obligo a mis futbolistas a que estudien y se sepan las 17 reglas del fútbol, pero me queda clarísimo que a nadie le interesa. Mirá, es primordial, es lo mismo que salir a la calle para que sepa la gente que no está tan, es decir, para que se metan en la cabeza. Saber las reglas del juego totales es tan importante como salir a la calle a manejar y saber las señales de tránsito. ¿Me entendés? Lo mismo. Si vos hacés a una cancha a jugar y no sabés las reglas básicas del deporte, ¿me entendés? No tiene sentido, es más, las reglas básicas del deporte tendrían que saberse en la etapa de los ya, en los 12, en los 10 años en adelante. Y otra de las cosas que yo, para terminar en esto de la formación, tiene que haber una pre-primera. Es decir, cuando yo terminé porque ¿qué es? Una pirámide del fútbol, ¿no? Se va achicando la pirámide, se va achicando la pirámide. ¿Y qué pasa cuando al jugador de 17 años le decimos, bueno, vas a pasar a primera? El tipo lo más factible es que fracase, porque no está preparado, por más que le hemos dado todo esto, no está preparado. Hay que darle una última preparación que es una pre-primera, donde ahí entra la parte que tiene que trabajar un psicólogo, hay que trabajar para que sepa manejar la presión exterior, porque ahí siempre va a empezar a jugar con gente, va a empezar a recibir insultos, a recibir presión del equipo del contrario. Eh, Tiene que saber manejarse por posición cuando, como vos decís, cuando el técnico le diga algo, lo tiene que entender que no llegó a nada, que todavía le falta lo principal. Entonces, cuando vos le metés humildad a ese chico que queda agrandado porque empezó con 1 millón, que eran iguales que él, y ahora quedan 100. Soy un fenómeno. Estoy entre los 100 juveniles, ¿está? Porque voy a entrar a una primera división. Y no, todavía no sabe nada. Hay que prepararlo psicológicamente para que entre a esa primera división. Hay que trabajarlo físicamente y trabajarlo psicológicamente para que sepa con qué se va a entregar. Trabajarlo en la toma de decisiones ya.